Comience. Listo. Joaquín Villarino Herrera, RUT 9669100-9. Soy el presidente ejecutivo del Consejo Minero. Agradezco mucho la oportunidad que se nos da para participar en este proceso constituyente. ¿Quiénes somos? ¿Quién es el Consejo Minero? Somos la asociación gremial que reúne a las empresas mineras de mayor tamaño que producen en Chile, privadas y públicas. Y nuestra misión fundamental es impulsar el desarrollo competitivo y sustentable de la minería chilena, contribuyendo de esta manera al bienestar del país como lo hemos venido haciendo por décadas. En esta presentación me propongo tratar 7 temas rápidamente, porque sé que tengo 10 minutos. ¿Quiénes son estos actores del sector minero chileno? El aporte que hace esta actividad al país y al mundo, las características propias de esta actividad minera, las características necesarias de una regulación para la actividad atendida las particularidades que tiene, las normas sobre minería en el anteproyecto, algunos ajustes que sugerimos hacerles, normas sobre el entorno minero que proponemos ajustar en materia laboral, de aguas y de destinación de impuestos para terminar con una conclusión. ¿Cuáles son los actores del sector minero chileno? No son solo las grandes compañías mineras que representa el Consejo. Los actores del sector minero son muchos más. Están, por supuesto, las compañías mineras, las grandes, las medianas, las pequeñas, pero también están los mineros artesanales. Están las empresas proveedoras, más de 3.500 empresas proveedoras del país, nacionales, extranjeras, medianas, pequeñas, en Santiago y por supuesto en las regiones. Están los trabajadores mineros, pero en total hay 900.000 personas en Chile que trabajan directa o indirectamente en la minería. Y además existe un ecosistema adicional a los proveedores y a las compañías mineras y a los pequeños, medianos y mineros artesanales. Están los organismos formativos, los centros de innovación, las asociaciones gremiales, los colegios profesionales que giran y viven en torno a esta importante actividad para el país. La minería aporta al país en los 3 pilares del desarrollo sustentable necesarios para que así sea el desarrollo. El crecimiento económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. En el crecimiento económico aporta un 15% del PIB y si sumamos la actividad que se genera indirectamente llegamos a un 25%. El 60% de las exportaciones del país se justifica y explica por la actividad minera, 12% de las inversiones, 12% de los ingresos fiscales. Esta es una actividad que propende, ayuda a consolidar la descentralización del país. Sin minería, parte importante del norte del país no se explicaría. El 80% de los ingresos de la minería van a trabajadores, proveedores e impuestos, es decir, lejos de llevarse todo, como muchas veces se dice, deja el 80% de los flujos que genera. Es un factor de movilidad e integración. Incorporarse a trabajar en el sector minero es habitualmente o significa la posibilidad de crecer y desarrollarse de manera excepcional. Ofrece puestos de trabajo de calidad y muy bien remunerados. Y en respecto al medio ambiente, hemos estado trabajando por décadas en subir los estándares y adecuarnos a los estándares del mundo moderno. En todo caso, la minería solo consume el 4% de las aguas continentales, reutiliza el 73% y aproximadamente el 62% de la energía que consume proviene de fuentes renovables. ¿Cuáles son las características propias de la actividad minera? Nos atrevemos a resumir estas características en 3. La minería requiere de altísimas inversiones, no es una actividad de bajas, sino de muy altas inversiones. Está sometida no solo a los riesgos habituales del desarrollo empresarial, sino a muchos otros. Es una actividad altísimamente riesgosa y además implica para la recuperación de su inversión el desarrollo en plazos francamente extensos. ¿Cuáles son esas o en qué se destinan esas altísimas inversiones? Por supuesto, en exploración, muchas veces sin que se vean los resultados. En la construcción de los caminos, puertos, líneas de transmisiones, plantas desalinizadoras y, por supuesto, los propios yacimientos mineros. El desarrollo de una mina requiere constantemente una inversión alta y permanente para seguir produciendo, muchas veces solo para mantener la producción. Estamos sometidos a múltiples riesgos, los de exploración, como ya los mencionó, pero también existen los geológicos, los hídricos, los climáticos, los regulatorios,
Los precios de los minerales son esencialmente fluctuantes, nadie tiene clavada la rueda de la fortuna y las inversiones mineras son mayoritariamente no recuperables, costos hundidos. Y además se desarrollan en largos plazos. No solo nos demoramos mucho en obtener los permisos y la construcción de los mismos. Eso puede demorar entre 12 años en que se obtienen los permisos y se construye un proyecto. Por lo tanto, no antes de 20 años se puede recuperar la inversión, puede ser un proyecto viable. Por todo lo anterior, es decir, estas características de la actividad minera, es indispensable que cuando hablemos de la regulación de la actividad tengamos a la vista al menos 3 características. Primero, certeza legal. Esta es una actividad que no puede estar permanentemente sujeta a cambios regulatorios. Suficiencia, es decir, al menos la regulación de los aspectos mineros esenciales debe estar contenida en la Constitución y en una ley de quórum calificado. Y eficiencia, refería a esa capacidad que debe tener la regulación, a la entidad que debe tener esa regulación para posibilitar que la actividad minera se desarrolle en las cantidades y tiempo que se requiere. ¿Cuáles son las características necesarias, por lo tanto, de la regulación para hacerse cargo de estos 3 aspectos a los que he señalado anteriormente? Fundamentalmente 3, sin perjuicio que existen muchísimos otros. 1. Un título jurídico que contiene el derecho de explorar y explotar. Mucho que ver con la certeza jurídica a la que hablaban. Procedimientos de constitución y de extinción de esos derechos. Esto es muy importante, de nuevo, porque son inversiones que tardan mucho en recuperarse y por lo tanto tienen que ser estables, claras y lejos de procedimientos arbitrarios. Facultad de imponer servidumbres legales, si no, el dueño del terreno superficial va a bloquear la actividad minera y no va a poder tener esta actividad que tanto le aporta al país. Hay muchísimos otros aspectos que están en la presentación: duración de los títulos, derechos y obligaciones de los titulares, regímenes de amparo, extinción, carácter judicial de la concesión, etc. Todos aspectos tradicionales de un orden público minero que debe quedar a nivel constitucional o delegados en una ley de quórum especial. Normas sobre minería en el anteproyecto. El anteproyecto que se entregó al Consejo Constituyente ya comprende unas normas que hacen referencia al dominio del Estado sobre todas las minas, a la concesión minera como derecho real con dominio de su titular sobre esta, a la constitución y extinción por resolución judicial, causales de extinción y caducidad preestablecidas, predios superficiales sujetos a obligaciones y limitaciones, mecanismos para explorar y explotar sustancias no concesibles y además la ley de quórum calificado que debe establecer la duración de las concesiones, derechos y obligaciones del concesionario, régimen de amparo y sustancias que pueden ser concesibles. En esto queremos ser claros. Esta regulación constitucional, la contenida en el anteproyecto, otorga certeza legal, tiene una densidad normativa suficiente y ha permitido el desarrollo exitoso del sector minero en las últimas décadas. Por eso, a nuestro juicio, lo contenido en el anteproyecto respecto a la actividad minera debiera conservarse. Son buenas normas para el desarrollo de la actividad minera. ¿Qué ajustes, sin embargo, podrían hacerse? ¿Qué aporte creemos que podría contribuir a perfeccionar, mejorar la actual regulación propuesta? Los comentarios que hacemos los hacemos básicamente de acuerdo a la experiencia que hemos tenido en los últimos 40 años. El primero es que deberíamos declarar a nivel constitucional que la generalidad de las sustancias mineras va a ser concesible, disponiendo como excepción aquellas que señale específicamente una ley de quórum calificado sobre la base de un interés jurídico calificado. No tiene sentido hoy día que no exista concesibilidad de todas las sustancias mineras. Y esto deberá ser una innovación de una constitución moderna como la que tenemos hoy día, la que queremos para los próximos años de este país. Normas del entorno minero. Creemos que hay otras materias que afectan a la minería indirectamente y que están regulados en la Constitución, en el proyecto constitucional y que deberían quedar en la Constitución definitiva. Nos vamos a referir a 3 de ellas: laboral, agua y destinación local de impuestos. Respecto a la materia laboral, se consagra la libertad de trabajo y la protección del trabajo decente en vez del derecho al trabajo decente, como señala el anteproyecto. Esto debido a que el derecho al trabajo decente
puede derivar en obligaciones a la contratación por parte, en obligaciones para la contratación por parte del empleador, reglas de inamovilidad, restricciones injustificadas en términos de relaciones laborales. Lo que proponemos, por lo tanto, es que se consagren la libertad del trabajo y la protección del trabajo decente en vez del derecho al trabajo. Que se garantice el derecho a huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses laborales, pero añadiendo que este debe ser pacífica y en el marco de la negociación colectiva. Dos precisiones que parecen indispensables, también basadas en la experiencia de los últimos 40 años. Por último, que el derecho a la negociación colectiva sea ejercido en los términos fijados por una ley de quórum calificado. Admitir la negociación colectiva de diversas modalidades, cada una de ellas con significativo impacto en la economía, resulta conveniente precisar el marco concreto que va a traer la norma que los va a regular. En relación a las aguas, lo que sugerimos es que se precise que cuando se habla de que las aguas en todos sus estados son bienes nacionales de uso público, como dice el anteproyecto, que nos parece correcto, se refiere a las que se encuentran en estado tanto líquido como sólido en su fuente natural. Entendemos que con esta norma lo que quiere es, de alguna manera, proteger los glaciares. Nuestra precisión trata de evitar que una interpretación errada se pueda llegar a considerar que el agua, una vez extraída de su fuente natural, sea susceptible de apropiación como bien nacional de uso público. Esto puede ser contrario o contraproducente para la inversión en desalinización. Una vez que el agua está desalada, no puede continuar siendo un bien nacional de uso público, por lo tanto sujeto a apropiación por parte del Estado. Y en materia de destinación local de impuestos, que los ingresos tributarios que percibe el Estado por concepto de actividad minera consideren su destinación a las comunes y regiones a las cuales tiene lugar la actividad minera, lo que constituye una antigua y justa aspiración de la minería para aportar a la sustentabilidad económica de la zona donde se extraen los minerales. El anteproyecto mantiene la norma constitucional vigente que permite a las autoridades regionales o comunales, previa ley, aplicar tributos que gravan actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local para el financiamiento de obras de desarrollo. Además, propone un nuevo artículo que permite a esas autoridades aplicar sobretasas en las mismas circunstancias anteriores. Creemos que se crea así un confuso traslape normativo. Para hacer efectiva nuestra aspiración del enunciado, es decir, que haya recursos de la minería que vayan a las regiones mineras y a la vez superar la confusión anterior, proponemos que se mantenga la norma constitucional vigente y que se cambie la nueva que propone el anteproyecto por una disposición que establezca que la ley deberá fijar la fracción de la recaudación por tributos a actividades con identificación regional o local que se va a destinar a las regiones y comunes donde se localizan estas actividades. Concluyo, última lámina. El aporte de la minería a Chile y al mundo, no hay que olvidar que la transición energética no será posible sin más minería. Por lo tanto, el aporte que hace Chile es enorme y variado. Requiere altas inversiones, está sometido a múltiples riesgos, se desarrolla en larguísimos plazos. Por estas razones, la minería, más que otras actividades, requiere una regulación que brinde certeza legal, que tenga una densidad suficiente a nivel constitucional y que sea suficiente para desarrollar el sector. Estimamos que las normas mineras del anteproyecto cumplen con los requisitos anteriores, por lo que el Consejo Minero solicita su incorporación en la nueva Constitución. Además, sugerimos que se declare que la generalidad de las sustancias minerales va a ser concesible, a excepción de las que señala la ley de quórum calificado. Y finalmente, sugerimos algunas mejoras en materia laboral, de aguas y de destinación local de impuestos. Reitero sinceramente nuestros agradecimientos.